Bien, buenas noches. Vamos entonces a iniciar el curso. Permítame presentarles cómo se organiza el contenido del curso en Blackboard. Como ustedes seguramente ya han podido verificar, el material que tenemos acá en el curso referente a matemática aplicada a TI, aquí el material del curso, tenemos más que todo archivos en PDF, ¿no? A ver si se despliega. Ahí está. Tenemos enlaces, la área curricular, el material, lo que vendría a ser una especie de manual, y algunos enlaces a videos. Pero primero, ¿cuáles son los requisitos o bajo qué criterios voy a ser promovido en este curso? Permítanme mostrarles. Ahí está. Daré un ratito. No hay si el internet está para llorar, ¿eh? Ahí está. Tenemos los siguientes criterios. Este es un promedio, igual que en estudios generales, un promedio ponderado. Quiere decir que hay un porcentaje que se le asigna a cada uno de los criterios o requisitos con los cuales vamos a ser promovidos en el curso. Tenemos la participación, que vale un 10%. En la participación se tiene en cuenta pues la presencia del alumno en las sesiones síncronas, que cumpla sus actividades, que cumpla subiendo su participación en el foro, eh, que esté atento a algunas consultas que se les haga y participe, ¿no? Sobre todo la participación que tendremos en las sesiones. Eso tiene un peso del 10% y es más que todo algo subjetivo, debo decir, porque se basa pues al criterio del instructor, ¿no? No solamente que voy a guiarme de las asistencias, sino que, de que haya cumplido con sus actividades a tiempo y además de eso, que por ejemplo acá en sesiones síncronas esté participando, a veces cuando se da una actividad y todo lo demás. Eh, Les manifestaba de que aquí tenemos una participación, un 10%. Tenemos actividades, ¿sí? Tenemos dos actividades entregables. Ya sabemos de que estas actividades se entregan directamente, netamente en Blackboard. Ya les estaré compartiendo en el grupo, tanto de WhatsApp con él, como acá en el Teams. Les estaré compartiendo cuáles son estas actividades. ¿Okay? Esto tiene un peso, ojo a esto, ¿ah? Tengan cuidado con esto. Esto tiene un peso del 30%, ¿ok? 30%. Luego tenemos los cuestionarios, que en realidad vienen a ser las autoevaluaciones. Tenemos tres autoevaluaciones y tenemos dos videos test. Este es algo nuevo, ¿correcto? Esto es algo muy nuevo. Los videos test son, ahí te les explico, ya llegamos a esto. Entre las autoevaluaciones 1, 2 y 3 y el video test, esto vale un 30%. A pesar que son más ítems, son 5 ítems, tiene un peso menor a las actividades, fíjense ustedes, ¿correcto? Entonces, desde ya aquí vamos viendo de que, profesor, ¿por qué es algo con una nota un tanto baja? De repente acá has tenido un 20, de repente acá en la actividad has tenido un 18, esto te ha bajado un poquito, ¿no? Porque yo sé que algunos persiguen eso, ¿no? Las más altas notas. Y luego tenemos el foro de debate, que es responder unas preguntas, ¿no? Es responder unas preguntas que están planteadas acá en el Blackboard. Dicho esto, ¿qué es esta parte nueva, ¿no? Porque el semestre anterior no había, de video test?
En cada una de las actividades de aprendizaje, tarea de aprendizaje, ustedes saben que debemos desarrollar las autoevaluaciones. Pero también tenemos el video test. El video test es unas preguntas en base a los videos cuyos enlaces podemos observar acá, fíjense. ¿Correcto? Si nosotros ingresamos a este enlace, se va a abrir una página en dirección a la plataforma de stream de Office 365, perdón, a la de Office 365, en el cual obviamente pues necesitamos un poquito de velocidad de internet más que lo común, porque esto sí demora en cargar, ¿ya? Yo sé que en otras partes del país que tienen pues conectividad con fibra, no tienen este problema, ¿cierto? Pero acá hay zonas del país donde pues tenemos conectividad en ADSL todavía y bueno, la mayoría lo que hacemos es conectarnos con operadores 4G, ¿no? Bueno, aquí cuando termino de cargar esta página, señores, hay unos videos de duración de 15 a 20 minutos. Observamos los videos y según lo que hemos observado, nosotros podemos resolver el video test. A eso se refiere, esto es lo nuevo. O sea, cuando ustedes vean en Blackboard un video test, ¿ya? Eso corresponde a observar o chequear justamente en este mismo lugar un enlace donde nos lleva a ese canal de streaming. En Office 365, aparte de los aplicativos de Office que normalmente tenemos, ¿no? Eh, aparte de eso, también hay un apartado de stream, ¿ok? Entonces, con ese apartado, nosotros obviamente debemos ingresar con nuestra cuenta institucional, la que tiene @senate.pe, ¿ya? Por favor. Y en base a eso podemos observar y seguramente apuntar, o quizás si tiene un capturador, grabar, ¿no? Los puntos más relevantes y en base a eso responder esta evaluación test. ¿Cierto? Muy bien. Profe, ¿dónde envío mis actividades? Bueno, las actividades, hay un apartado de actividades entregables, aquí, ¿no? Aquí es donde se envían las actividades entregables. Y como habrán podido notar, aquí en, en los criterios de calificación, el ponderado llegaba a un 70%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no se activa la evaluación final. Cada uno de los cursos tiene una respectiva evaluación final y esta evaluación final, aparte de versa de los contenidos que ustedes han visto, se activa casi al finalizar la unidad, ¿no? Si en caso se solicite modificación, una ampliación de tiempo, pues se ampliaría en esa, ¿no? En esa, en esas fechas. Como dicen, se necesita sí cierta conectividad. De mi parte, miren, yo he tratado de grabar estos videos, pero justamente el acelerador de descarga que tengo no tiene el code para ese stream. Así que voy a tratar de capturarlo. Acá está, miren, ve. Demora en cargar. Se necesita un poquito de ancho de banda, un poquito de paciencia en eso. Bien. En los materiales que nosotros podemos disponer en el curso, vamos a encontrar eh, especie de contenido. No es un manual, es un contenido, ¿ya? Porque hace referencia a material que se ha encontrado, ¿no? En algunos apuntes, en algunos libros. De mi parte, yo voy a tratar de hacer un resumen, ¿no? Porque, miren, no tendría sentido pues estar leyendo todo ese material, ¿no? Cansaríamos y no es el objetivo del curso. Bien, en este curso vamos a ver prácticamente tres objetivos, ¿no? El primero, y considero yo el especial, ¿no? Eh, son los sistemas binarios, octal y hexadecimal. Vamos a perturbarnos un poquito más a los sistemas de numeración.
no en sí al estudio de los números o los conjuntos numéricos, sino a los sistemas de numeración. En el 2 sin 3, considero que aquí ya en el 2 vamos a ver primero una introducción a la álgebra booleana, algunas compuertas lógicas y tratar de, más que resolver, entender estas compuertas lógicas y cómo funcionan. Y en la parte 3 voy a hacer un resumen, porque es muy, pero muy abstracto, ¿no? Voy a hacer un resumen de lo que corresponde a lenguajes formales. Más que todo, terminar de entender el principio de la máquina de Turing, ¿no? Eh, que da fundamento y que da pie y fundamento a la computadora moderna de ahora. Bien, los sistemas numéricos. Voy a hacer acá un apartado. Desde que la humanidad comenzó pues a evolucionar, siempre hubo necesidad, ¿sí? Entre ellas las de contar, ¿no? Eh, ¿Cómo la de contar? Sí, mediante íbamos evolucionando, dejamos de vivir en las cavernas y procedimos a vivir en sociedades y había pues necesidad de contar, ¿verdad? De repente domesticábamos nuestros animales, había la necesidad de contar cuántos animalitos teníamos, cuántos perdíamos, cuántos capturábamos, ¿no? Cuántos recolectábamos y a medida que íbamos avanzando, pues iban creando sistemas de numeraciones. Algunas de ellas, por ejemplo, siempre lo vemos en los documentales y series, por ejemplo, no sé si ustedes han visto History Channel o Discovery Channel o National Geographic, sobre las culturas antiguas, ¿no? Entre las egipcio, los babilonios, ¿no? Que tenían su propia forma de representar o su forma de ver el mundo, ¿no? Y creaban pues símbolos, creaban jeroglíficos que representaban también cantidades. Otro libro histórico de referencia, por ejemplo, es la Biblia, ¿no? Que no desde el punto de fe ni religioso, sino desde el punto de vista histórico. Ahí también podemos citar algunos apartados donde se hace referencia a cálculos numéricos, ¿no? Eh, si usted revisa, hay una parte de la Biblia donde hace referencia al número pi, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento, creo que si no me equivoco, creo que en el templo de Herodes o en el templo en Israel, ¿no? Había una especie de pozo y daban las medidas. Y en base a eso se aproxima pi, ¿no? Increíble, desde esa época. Pero se sabe más del desarrollo de la ciencia matemática, ¿no? Gracias a los avances, ¿no? Que hubo de los matemáticos y pensadores y filósofos griegos, ¿no? Eh, Profe, ¿cómo fue así? Los romanos los conquistaron y gracias a los romanos pudimos saber respecto a sus contenidos, a sus tratados. No, lamentablemente pues cuando Roma toma la sociedad griega, absorben su cultura y recordemos que Roma como sociedad cae, se divide, ¿no? Y cuando cae el imperio bizantino, que se considera el último imperio, la parte romana, Europa pues entra a lo que se conoce como la Edad Media, ¿no? Una edad oscura donde la ciencia no era muy desarrollada. Y fue gracias a que los árabes cogieron esos conocimientos de los griegos, ¿no? Los tradujeron y como las culturas árabes llegaron hasta casi la mitad de lo que ahora es España, ¿no? Se insertaron por ese camino hasta el corazón de Europa y se tradujeron algunos tratados. Es por eso es que se conoce eh, las, los teoremas, las proposiciones, algunos tratados de estos matemáticos. De no haber sido por eso,
¿no? Y gracias a los árabes, miren, tenemos también los números, como se conocen los números arábicos. Pues bien, vamos entonces, es un poquito de teoría, a los sistemas numéricos. Y ahí trata, ¿no? Ahí trata, como pueden ver, de tres sistemas, solamente tres. De los muchos que hay, solamente tres. El binario, el octal y el hexadecimal. Antes de hablar de esos tres, hablemos, conozcamos o reconozcamos el sistema con el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Que es el sistema decimal. El sistema decimal tiene 10 dígitos, ¿cierto? Que van desde el 0, 1, 2, hasta el 9. No van hasta el 10, hasta el 9. Y con la combinación de estos números formamos unidades más grandes. Es más, seguramente en las escuelas a nosotros nos han enseñado esta división de números de unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, ¿verdad? El sistema decimal, como tal como lo conocemos, es relativamente nuevo en nuestra historia, ¿ya? Ya que cuando Europa salía de la época medieval, todavía en partes de ella, por ejemplo en Italia, se utilizaba el sistema, el sistema de numeración romano, que nosotros conocemos, ¿cierto? El de los palitos, ¿no? Uno, dos, y había que resumir 5, 10, y fueron los mercaderes, sobre todo los de la parte de Venecia, quienes se dieron o cayeron en cuenta de que esto no facilitaba mucho el comercio, porque es muy complicado, por ejemplo, hacer cuentas, sumar, operaciones de multiplicación con estos números, con los números romanos, ¿no? Entonces, uno de estos viajeros, ¿no? Escribió un libro, ¿no? Permítame que le ponga su imagen. Inclusive en programación se estudia una famosa serie de él, ¿no? Ya les comparto. Esta es una imagen de... a este matemático se le conoce más que todo por su seudónimo, ¿no? Fibonacci, o Fibonacci, como dicen los italianos. Él hizo un tratado respecto a la utilización, ¿sí? Él hizo un tratado respecto a la utilización de los números decimales que aprendió de los números arábicos, en el que, como ven ahí, este, se representan las cantidades desde el 0 hasta el 9, ¿no? En un tratado, en un libro que él escribe, enseñaba de cómo contar, cómo operar, cómo hacer operaciones de suma, resta, con este sistema de numeración decimal. Es más, en la época que él redactaba el número, en una parte del mundo, por ejemplo, en Asia, fíjense, no se trabajaba ni con la numeración romana ni con la numeración decimal. Allí ellos trabajaban con la numeración hexadecimal, ¿sí? Cuando nosotros vemos un poquito de referencia a la cultura persa y lo que vino después, ellos trabajaban con la numeración hexadecimal. La numeración hexadecimal tiene desde el 0, 1, 2, 3, llega hasta, miren, llega hasta el 9, 10, ¿no? 11, 12, ¿no? 13, 14 y 15. Solo que estos números se representan por letras. En nuestro sistema, nosotros asignamos esas cantidades con letras. Y en el sistema octal, ya habrán podido deducir, tenemos solamente 8 dígitos que van desde el 0 hasta el, no hasta el 8, perdón, hasta el 7.
Ahí están los 8 dígitos. ¿Sí? Sistema decimal. Bueno, quedándonos con este señor, en uno de sus libros, pues él propuso pues un problema respecto a conejos, ¿no? Y sin quererlo, porque años después, sin quererlo, ahí estaba proponiendo, ni siquiera es su ejemplo, ¿ah? La famosa serie de Fibonacci, ¿no? Una serie numérica, clásico ejemplo en programación, ¿no? Y donde matemáticamente, por ejemplo, se explica la relación de una caracola, ¿no? Esa espiral de los caracoles, algunas formas de la naturaleza. Y esa serie Fibonacci también hace relación más adelante con un número que se conoce como el número de oro. Bueno, para ponerse un poquito en contexto. Y el otro sistema de numeración que nos propone el contenido es el sistema binario. En el sistema binario vamos a tener dígitos del 0 y 1, dos dígitos. Y habrán notado algo, ¿no? Cuando decimos sistema binario, bi de 2 va de 0 a 1, nunca llega a 2. En el sistema decimal de 10 va de 0 a 9, nunca llega a 10. En el sistema octal, 8 dígitos, de 0 a 7, nunca llega a 8, ¿no? Y en el sistema hexadecimal, de 0 a 15, 16 dígitos, ¿no? 16 dígitos. Por ejemplo, Cisco, en uno de sus protocolos de IP versión 6, le dio bastante fuerza a la numeración hexadecimal, porque las direcciones IP versión 6, los protocolos de conectividad de redes, está en número decimal, ¿no? ¿Qué más está en número decimal? Las direcciones físicas de la capa física, por ejemplo, de las interfaces de red, ¿no? Si usted ve en su computadora esa interfaz Ethernet, esa tiene un identificador único en el mundo que está en una numeración hexadecimal. ¿Mm? Profe, ¿y la octal en qué utilizamos? Bueno, la octal normalmente se utiliza cuando, perdón, cuando vemos lo que es direccionamiento IP versión 4, ¿no? Una dirección IP, hablamos de octal, no 4 octales, porque es la base 2 elevada a la 8, ¿cierto? Bien, y voy a explicar en cada uno de los sistemas, se dan las operaciones básicas que nosotros conocemos. La suma, la resta, la multiplicación que viene a ser una suma abreviada, la división o cociente, la potenciación que viene a ser multiplicación abreviada, la radicación o raíces, que prácticamente lo mismo que la potenciación porque es solamente representar un exponente fraccionario. En cada uno de estos se dan operaciones. Por ejemplo, clásicamente nosotros hemos aprendido, miren esto. Para ustedes es intuitivo hacer esto, mira. Voy a sumar 23 más 29. Profe, ¿cómo va a sumar? Sí, para darnos cuenta de algo. 9 más 3 es 12, ¿cierto? Pregunto yo, acá escribimos 12. No, ¿verdad? No escribimos 12. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ha enseñado la maestra? Ya son. ¿Cómo nos ha enseñado la maestra en la Ya, escuela? bueno. Claro, dice 12. Ponemos 2 y llevamos 1. Ya, pero ¿por qué se da eso en realidad? Y esto nos va a ayudar a entender las operaciones en los otros sistemas. Porque el máximo valor en este sistema es 10 decimal, ¿correcto? Entonces, ninguna cantidad en este sistema debe ser mayor que 9. Todos deben ser 9, 8, hasta el 1. No debe haber un 10, ni 11, ni 12. Entonces, ¿qué se hace? Si hay una cantidad que sobrepasa al 9, se le resta la base. En este caso, la base es 10, también se le llama así, base 10. 9 más 3, 12.
Como sobrepasa el 9, le resto 10. 12 menos 10, 2. ¿Verdad? Esto se pone acá. ¿Cuántas veces hemos restado? Una vez. Por eso decimos acá llevo 1. O sea, ese 10 es una cifra de una unidad superior. Acá. ¿Cómo que unidad superior? Claro. Recuerdan, unidad, decena. Una decena hemos quitado. ¿Sí? Entonces, en la decena sumamos 9 más 1, 10 más 2, 12 también. ¿Correcto? Ponemos el 2, ¿sí? Como hemos restado, ese 10 pasa como una unidad a la centena. Y como no hay más números en la centena, pues simplemente se coloca 1, 122. Ese es el algoritmo que acompaña a esta operación de adición. Solamente que en la escuela y en el colegio no lo vemos así, ¿verdad? Porque se ha hecho tan intuitivo que decimos 9, 3 llevo, ya está. Y esta forma de ver distinta de la operación nos va a ayudar a comprender las operaciones que hagamos tanto en binario, tanto en octal, tanto en hexadecimal. Por ejemplo, vamos a binario. Voy a poner una operación cualquiera en binario. 1, 0, 1, 0. Le vamos a sumar a 1, 1, 1. A ver, se me ha pasado una cifra acá. 1, 1, 1. Recordemos, esto está en base 2, entonces lo que se estila es poner acá la base, entre paréntesis, no le autocompletes, entre paréntesis, ¿ya? Profesor, ¿por qué a la base 10 no le has puesto acá base 10? No se estila poner a la base 10. A las otras bases, a los otros sistemas, sí se estila poner. Si estás escribiendo en otro sistema que no sea el decimal, debemos representar allí su número, la base 2. Vamos a sumar con ese algoritmo, con ese razonamiento. ¿Ya? Miren, el máximo número posible en el sistema binario es 1. No puede haber un 2, ¿cierto? O es 0 o es 1. No puede haber un 2. Sumamos. Sumamos como si estuviéramos sumando normal. Miren, 1 más 0, 1, normal. 1 más 1, 2. No puedo poner el 2. Entonces, ¿qué hago? Como esa cifra pasa al máximo posible, le resto la base. 2 menos 2, 0. Ese 0 le pongo acá. Y como hemos restado una vez, llevo 1 a la siguiente unidad. Sumamos acá. 1 más 1 más 1, 3. Ya hemos pasado a la base. Le restamos 3 menos 2, que es la base. 1. ¿Cuántas veces hemos restado? Hemos restado una vez y eso pasa al siguiente. 1 más 1, 2. No puedo poner 2. Le resto la base. 2 más 2. Perdón, 2 menos 2. 0. ¿Cuántas veces he restado? Una vez. Esa unidad pasa a la siguiente. 1 más 1, 2. No puedo poner 2. Le resto a la base. 2 menos 2, 0. ¿Cuántas veces hemos restado? Una sola vez. Y como acá está solito, este resultado de esa operación. Claro que en las calculadoras, incluso internamente, las computadoras tienen un ALU, o sea, un circuito lógico de cálculo lógico que hace estas operaciones, ayudado por sus compuertas lógicas, ¿no? En las compuertas lógicas son donde se hacen estas operaciones, solo que se hacen tan rápido que parece pues que sucediera de inmediato, ¿no? Allí está. De igual manera, podemos nosotros trabajar con el sistema octal, ¿sí? De igual manera, vamos a ver. Se entiende que el máximo número que puede haber aquí en el sistema octal es el 7, ¿cierto? Es el 7. Vamos a esto. Acá vamos a poner. Y como es una base distinta a 10, vamos a poner acá indicándole que estamos trabajando en base 8. ¿Ya? Muy bien.
5 más 6, 11. No puedo poner 11. Sobrepasa al máximo número posible en este sistema, que es 7. Le resto la base. 11 menos 7. Perdón, 11 menos 8. ¿Cuánto será 11 menos 8? 3, ¿verdad? 3. Escribo el 3 y como hemos restado una sola vez, llevo 1, decimos. En realidad ese 1 pasa a la siguiente unidad, ¿no? Sumamos 2 más 5, 7, más 1 que ya hemos llevado, 8. No podemos poner 8, le restamos la base. 8 menos 8, 0, ¿no? Llevamos 1. 6 más 5 es 11, más 1 es 12. Ya sobrepasó a quién, a la base, le restamos. 12 menos 8, 4. Como hemos restado una sola vez, va 1. 7 más 1 es 8. No puedo poner 8. Le resto la base. 8 menos 8, 0. Hemos restado una sola vez, va 1. Y como no hay con quién más sumar, pues ahí está el resultado de esta operación. ¿Sí? Esta forma de trabajar, de sumar, creo que a nosotros nos ayuda a, voy a utilizar un término pedagógico, ¿no? A desaprender lo que tanto se han esmerado nuestros docentes que aprendamos en la escuela, ¿cierto? Nos enseñaban 9 más 3, 12, pongo el 2, llevo 1, pero ¿por qué hacemos eso? Porque estamos trabajando en una base 10 y el máximo valor posible en ese dígito es 9. Entonces, ese es el algoritmo, el procedimiento. Y así nosotros podemos trabajar en distintas bases. ¿Ok? Así nosotros podemos trabajar en distintas bases. Ahora, en el hexadecimal, permítame compartirles una imagen donde tenemos los números hexadecimales, decimales y binarios. Un momento que cargue, por favor. Ahí está la imagen, miren. Voy a pegarlo por acá, un poquito más grande. Ahí nosotros podemos observar los distintos números decimales hasta el 15 y su representación en hexadecimal. Miren, en hexadecimal, en el sistema hexadecimal que tiene 16 dígitos, que va desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Pero en el hexadecimal solamente quieren utilizar un símbolo, no dos. Entonces ponen letras. El 10 es la A, el 11 es la B, el, el 12 la C, el 13 la D, el 14 la E y la 15 la F. Y para sumar números es el mismo procedimiento en hexadecimal. Van a ver situaciones donde se van a encontrar letras. Igual procedemos a sumar. Y a la derecha tenemos, miren, su equivalente en binario. ¿Sí? Su equivalente en binario. Ahora, ustedes pueden preguntarse, profe, ¿cómo hacemos para pasar de un sistema a otro? Yo sé que ustedes pueden coger su calculadora y poner, a ver, escribir su número, ¿no? Acá mismo mi calculadora, miren. Incluso Windows ya tiene esto, ¿no? En la calculadora hay para... ¿Dónde está? ¿Dónde está la científica? Bueno, está la científica, ¿no? A ver, ¿dónde están los sistemas de numeración? ¿Cómo tenemos acá? A ver. Gráfico, programador. A ver, programador. Aquí está en programador, miren. Los sistemas que les decía, miren. Ojo, y no es coincidencia, ojo a esto, no es coincidencia que solamente estén estos sistemas, porque así como el sistema binario, hay sistema de numeración, ¿no? De base 4, de base 5, de base 7, de base 9,
Pero, profe, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué acá en la unidad hace referencia a estos cuatro? Porque estos son los usados en la parte de la computación, ¿sí? Se usa bastante en la parte de computación y más que en la computación, la parte de la electrónica, ¿no? Hay una parte de la computación que requiere el dominio o el conocimiento de ciertos apartados de electrónica. O sea, no vamos a ver todo el tema de electrónica, no, 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 no. Pero sí requerimos ciertos conocimientos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en electrónica se trabajan con pulsos, con moduladores de frecuencia, y esas frecuencias pues deben ser convertidas a ciertos dígitos, ¿no? Y normalmente es el sistema binario, pero no es el único. También trabajamos con el octal para direccionamiento, con el decimal para mostrar al usuario, el hexadecimal para numeración de, por ejemplo, de interfaz de red y otras cosas más, ¿ok? Entonces acá podemos hacer la conversión. Incluso hay compuertas lógicas acá, miren, ve. AND, OR, NOT, SOR, NOR y NAT, ¿no? Lo de primera línea y sus negaciones respectivas. Ya vamos a ver esto, tranquilos. ¿Sí? Pero una cosa es hacerlo en la calculadora, ojo a esto, y otra cosa es entender cómo es que se hace. Sencillísimo, sencillísimo, fácil. Miren, vamos a coger un número decimal cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, el 25. Está en base 10. No tengo calculadora a la mano y queremos convertirlo a base binaria. Profe, ¿cómo se hace? El algoritmo que humanamente es posible para nosotros, porque en la computadora tiene otro, el algoritmo que humanamente es posible para nosotros es divisiones iterativas, ¿no? O sea, dividir en la base que nosotros queremos convertir. O sea, dividimos, si quiero binario, divide entre 2. ¿Sí? Profe, no es exacto, tranquilos, no nos interesa que sea exacto. Un número que multiplicado por 2 me dé 2, bueno, el 1, ¿verdad? 1 por 2, 2 al 2, 0. Bajo el siguiente número que es el 5. Un número multiplicado por 2 que dé 5 se aproxime. El 2. 2 por 2, 4 al 5, 1. Y este le voy a hacer con ese color. Me sobra 1. Sigo dividiendo. Exacto, ¿verdad? 6 por 2, 12. Al 12, 0. Sigo dividiendo. Exacto también, ¿verdad? 3. 3 por 2, 6. Al 6, 0. Sigo dividiendo. 3 entre 2 no es exacto. Un aproximado. 1. 1 por 2, 2. Al 3, 1. Y lo que hacemos ahora es coger los números en este sentido, en ese orden. Entonces, 25 en base 10 será igual a, mi primer número es este, ¿ya? Y así vamos subiendo. 1, 1, 0, 0, 1. Y este está en base 2, o binario. Ya está. Pero si quisiéramos convertirle en otra base, por ejemplo, en base 8, hacemos divisiones iterativas entre 8, hasta que ya no podamos dividir. Si quiero convertirlo, profe, no sé, en base hexadecimal, ¿no? Dividimos entre 16 hasta que ya no podamos, hasta que ya no podamos eh, dividir más, o sea, cuando ya el número es menor. Y ahora seguramente se estarán preguntando, profe, ¿cómo hago para convertir de binario nuevamente a hexadecimal, a decimal? Y acá hay que recordar un poquito de potencia, ¿sí? Un poquito de potencia o de potenciación. ¿Recuerdan ustedes la teoría de exponente, la potenciación? Sí, ¿verdad? Es fácil, ¿no? ¿Qué se, ¿Qué se hace? Se convierte, ¿no? Y se cogen los números y vamos. ¿Cuántos dígitos hay acá? Contamos. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. El primer número, 1, ¿no? 1 y le multiplico la base. Más, y ahorita le ponemos su exponente. El siguiente dígito, 1
y le multiplico la base. Ahorita le ponemos exponente. El siguiente dígito, 0 y le multiplico la base. El siguiente dígito, un poquito más chico de la pizarra, 0 y le multiplico la base. Más, y el último número, 1 y le multiplico la base. Y la base 2, esta base, debe tener un exponente. Y empezamos desde el último, ¿ya? Empezamos de 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces sería 1 por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 1 por 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2 es 8. Más. Bueno, acá sabemos que es 0. Más. Acá también sabemos que es 0. Más. 2 a la 0. No, no es 0. 2 a la 0 es 1. 1 por 1, 1. Y sumamos 16 más 8 más 0 más 0 más 1, 25. Y ahí está. ¿Fácil o difícil? A ver ustedes. A ver ustedes. ¿Ya? A ver, unito. Uno que va a, por favor, conviertan 500 en decimal a octal. Les doy 5, no, mucho. 2 minutitos. Conviertan 500 de decimal a octal. ¿Qué debemos hacer? ¿Entre qué números debo hacer divisiones iterativas? Entre, entre, entre 2, 2, 8, ¿verdad? Entre 8. 8. A ver, vamos, 2 minutitos y díganme ustedes cuál es el equivalente en octal de este número, 500. 2 minutos. Muy bien. Ahí el compañero, la compañera Carol Elizabeth nos ha compartido el resultado. No, no, no es que la compañera lo ha hecho calculadora, no. Ella lo ha hecho manualmente. No sean desconfiados. Pero vamos a, de repente, si aún no han terminado de entender la idea, se trata de hacer divisiones iterativas, uno detrás de la otra, hasta que no podamos dividirlo, ¿ya? Entonces, si ponemos 500 entre 8, un número multiplicado por 8 que se aproxime a 50, 6, ¿verdad? 6 por 8, 48, al 52, bajo el 0. Un número que multiplicado por 8 se aproxime a 20, el 2, ¿verdad? 2 por 8, 16. Al 24. Muy bien, continúo. 62 entre 8, aún se puede dividir. Un número que multiplicado por 8 medeo se aproxima a 62. 7. 7 por 8. Ajá. 56. Al 62, 6. Ya no puedo seguir dividiendo, ¿cierto? Entonces el número vamos a agarrar en este orden. Por lo tanto, 500 en base 10 será 7, 6, 4 en base 8. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Ya más o menos me agarré la idea, ¿no? A ver, uno con más picante. Uno con más picante. Vamos a convertir el mismo número, 500, al otro sistema que estamos viendo. Vamos a convertir a hexadecimal.
Si me piden convertir 500 a hexadecimal, ¿entre cuánto tengo que dividir? Entre ¿cuántos dígitos tiene el sistema hexadecimal? 16. Esta vez les voy a dar un minuto. ¿Entienden? Difícil. Se rinden, ¿verdad? Ya a esta hora de repente pensar ya un poquito pesado. O no se rinden. Sebastián está escribiendo. Creo que tiene el resultado Santiago. ¿Cuánto Santiago? Ajá. Ahí ya se encontraron con algo, ¿no? Se han encontrado con los números, con los dígitos. No tengan problema. Vamos a hacerlo. Una vez que lo hacemos, ya el resto es fácil. 500 entre 16. Un número que multiplicado por 16 me dé o se aproxime a 50. 3, ¿verdad? O 4. A ver, 4, C por 4, 24. Llevo 2. 4 por 1 es 4 más 2, 6. No, ya paso. 3. 3 por 6, 18. ¿No? Al 20 es 2. Llevo. ¿Cuánto llevo? Llevo 2, ¿no? 3 por 1 es 3. Al 2 más 2 que he llevado es 5. Al 5, 0. Bajo el siguiente número que es 0. Un número que multiplicado por 16 me dé o se aproxime a 20. Bueno, no queda más que 1. 1 por 16, 16 al 20 es 4. Continúo dividiendo. 16. Un número multiplicado por 16 que me dé o se aproxime a 31. A ver, 2 por 16 es 32. He pasado. El único que es 1. ¿No? 1 por 16. 16 al 31. 15. ¿Seguro? Sí, sí, cierto. 15. 15. Muy bien. Y ahí están los números. Ahí están los números. Por lo tanto, no olviden que esto se va en forma inversa, ¿no? Por lo tanto, el número 500 en base 10 será, y acá de repente vino la confusión de un compañero, ¿no? Profe, ¿cómo voy a poner así? 1, 15 y 4. Bueno, estabas casi en lo cierto. Solo que en el sistema hexadecimal, recordemos la tabla, el número 15 se representa por la letra. ¿Qué letra? La F, ¿verdad? La F, ¿no? Entonces sería, este 15 es la F. Es 1, F, 4. ¿Eso está en qué sistema? En sistema hexadecimal. Ya está. Ahí está el compañero Sebastián ¿no? Llegó al resultado. Bueno, dedujo el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estoy yendo muy rápido o estoy yendo muy lento? ¿Acelero más o un poquito más suave? Más, más lento. Poquito suave, ya, muy bien, muy bien. No, carambas, Santiago. No olvidemos, hay que ser pues asertivos con nuestros comentarios. Ya, por favor, no vamos a tolerar ese tipo de... no hay que ser conflictivos acá. Señores, si ustedes han sido curiosos, todo esto que he resumido acá, o he tratado de poner en contexto, está en las primeras 10 páginas de este material. Por eso digo que esto no es un manual, es un material de referencia. ¿Ya? Por eso dice material, no es manual. Si fuera un manual, nos diría acá al inicio, ¿no? Nos mostraría un código del manual en sí, como los manuales que manejamos normalmente en los otros cursos. Es un material de referencia. ¿Por qué? Hay distintas maneras de abordar este contenido.
a mi apreciación es bastante teórico, ¿sí? Debo aceptar, es bastante teórico. Incluso acá nos ponen unas sumas medio raras que debo admitir que para un ojo poco entrenado termina estresando. Oye, ¿esto qué es? Oye, esto, oye, qué loco, no, hay que hacer, no, sí, termina estresando. Es más, he encontrado algunos errores también acá, ¿ya? Es el primer material que estamos viendo en esto, ¿no? Es la primera versión, la versión uno. Sí, muchos ceros y muchos unos, ¿no? Y tomando la opinión del compañero o el comentario, no podemos negar que el sistema binario es el sistema que más se utiliza o que se utiliza en la parte de la computación digital. Ojo, escuchen esto, computación digital, porque hay computadoras analógicas, ojo, sí, hay computadoras analógicas. Es más, las primeras computadoras fueron analógicas. Les voy a compartir un enlace para que lo vean después con tiempo y con conectividad, ¿no? De un youtuber donde nos habla, ¿no? De la computadora analógica y donde explica, le voy a compartir el enlace. ¿Ya? No, no voy a mostrar el video porque si no, ustedes saben que siempre acostumbro a colgar también los videos de las sesiones y a veces ahí me voy a tener un aviso, un strike de copia, ¿no? Les estoy compartiendo el enlace en nuestro chat, perdón, y también voy a compartir el enlace en nuestro grupo de WhatsApp. Es de un conocido divulgador científico, ¿no? Veritasium es el canal, tiene doblajes en muchos idiomas y bueno, no más. Ahí van a ver cómo las computadoras analógicas están ganando relevancia en el mundo actual, ¿ya? Porque si bien es cierto, con las computadoras analógicas, con la tecnología que teníamos en el medioevo, en Grecia, por ejemplo, en la época de los griegos, de ahí data la primera computadora analógica, ¿no? Porque es analógica, esa es la diferencia analógica y digital, ¿verdad? Y gracias al desarrollo de la electrónica, hay que ser sinceros, en realidad gracias, sino lamentablemente por la presión que tenían los gobiernos de las guerras, en las dos guerras mundiales, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo grandes avances en electrónica. Recordemos que los ingleses fueron pioneros en la en la tecnología electrónica de radar, por eso es que le ganaron el combate aéreo, ¿no? Por la batalla de Inglaterra a Alemania. Se tumbaron todos sus aviones porque tenían la ventaja del radar. O sea, electrónicamente Inglaterra, ¿no? Pudo avanzar, ¿no? Porque dependía de esa tecnología, ¿no? Eh, los alemanes utilizaron una mini computadora analógica y construyeron un giroscopio de tal manera que sus barcos ya no, al mover las torretas de los cañones, ya no tenían la necesidad de hacer una corrección manual, porque ustedes saben que en el mar hay olas, ¿no? Y cuando estás apuntando una torreta hacia el enemigo, pues con las olas vas a perder el objetivo, ¿no? Entonces hay un giroscopio. Entonces ellos avanzaron en esa tecnología. Los alemanes utilizaron pues una máquina llamada máquina Enigma que codificaba sus mensajes, ¿no? Y Inglaterra formó un grupo de científicos y con la ayuda de la captura de un submarino alemán, donde había una máquina Enigma, pudieron descifrar utilizando ingeniería inversa y descodificar los mensajes, ¿no? Desde ahí se comenzó a inclinar el balance de la guerra. Bueno, todo lo que estoy diciendo no lo estoy inventando, lo pueden encontrar ustedes en Wikipedia, lo pueden encontrar ustedes, incluso hay canales de esto, ¿no? Incluso hay películas, ¿no? Si ustedes ven, hay una película, una película que se refiere a este personaje, Alan Turing, ¿no? Se llama Máquina Enigma, pero no es la primera, ¿no? No es la primera, hay varias.
en los 90 también se hizo una película de Alan Turing. Bueno, lamentablemente, pues el hombre se suicidó, nació en una época equivocada, ¿no? Y, hombre, se perdió un elemento de conocimiento valioso ahí, ¿no? Entonces, yendo a mi idea, se utiliza el sistema binario, ¿no? Porque la electrónica de ahora utiliza pues pulsos, ¿no? Pulsos eléctricos, ¿correcto? En el que, para hacerles sencillo, por ejemplo, esta es la manera más sencilla de explicar, que lo pueden utilizar para hacerles entender a su abuelita, ¿no? Si prendes un foquito, estás haciendo pasar 5 volts. Si lo apagas, pasa 0 volts, ¿no? Esto es on, esto es off, ¿correcto? ¿Por qué no convenimos que on valga 1 y off valga 0? Entonces, en base a eso y utilizando el sistema binario, ¿no? Es que la electrónica moderna digitaliza sus procesos, ¿sí? Digitaliza sus procesos. Cuando digo proceso, me hago referencia al PAD, al proceso automatizado de datos, en el que tengo perdón, tengo un momento donde se ingresan datos, tenemos un momento donde se procesan los datos, ¿no? Este procesamiento de datos puede o no puede ser almacenado, ¿no? Puede o no puede ser almacenado. Y fruto de este procesamiento de datos tenemos datos procesados. Como una industria. Entra materia prima, se procesa, se almacena, se guarda o se da un producto terminado. Sencillo de entender. En este pad, la electrónica de ahora utiliza pues, utiliza pues el sistema binario, ¿no? El sistema binario, en el que se utilizan las bases de la potencia, perdón, de la base 2, ¿sí? La potencia de la base 2. De tal forma, voy a hacer la tablita acá, ¿ya? Que 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. Y con el sistema de números binarios, nosotros podemos formar texto. Nosotros podemos capturar imágenes, ¿sí? Eh, Miren, también les voy a compartir, ¿ya? Esto es de mi biblioteca personal, ¿ya? Una explicación muy, pero muy didáctica de uno de los grandes matemáticos, periodistas, motivadores, coach. Tenía su programa antes en Argentina, ¿no? Adrián Paenza. eh, en uno de sus programas, y les voy a compartir el enlace para que lo vean después, en uno de sus programas, ¿no? Tomando unas maquetas con foquitos, ¿no? O sea, lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Con foquitos. Prende un foquito, prendido, 1. Apaga el foquito, apagado, 0, ¿no? En base a eso, ¿no? Interpretamos los números binarios y con los números binarios, ahí nos enseña, ¿no? Nos va a mostrar, por favor, yo les pido que después lo vean. Pues con los números binarios podemos formar letras y también podemos capturar imágenes, ¿no? Y este video, por ejemplo, data de, si no me equivoco, del 2004, 2005. Ahora pues tiene avanzada edad el señor. Si les interesa, hay un grupo bancario, el BVA, que siempre lo lleva y lo está trasladando a algunas partes de habla hispana para sus conferencias, ¿no? Él es un impulsador de que se tiene que cambiar la manera de cómo se enseñan las matemáticas en las escuelas, que como se enseña ahora, todos, y no negarán ustedes, o la mayoría, terminan odiando las matemáticas, de verdad, ¿no? Yo les invito a seguir al señor, tiene su propio canal, es periodista, tenía su programa en Argentina, en el canal público argentino, antes que Argentina caiga en una crisis que todos conocemos,
y últimamente vive en España. ¿Ya? Ahí está. Entonces, los números binarios, ¿no? Los números binarios nos ayudan en el mundo lógico de la computación, ¿sí? En el mundo lógico de la computación, a procesar datos, ¿sí? A procesar los datos. Y acá pues se da un error, ¿no? ¿Cómo que un error, profe? Sí. La unidad mínima, ustedes saben que la unidad mínima de almacenamiento en el mundo de la computación es el bit, ¿correcto? Un bit puede ser o un foquito prendido o un foquito apagado, o 1 o 0, ¿cierto? O es 1 o es 0. No puede ser ambos. Si hay algún alumno acá que sigue de repente el proyecto de computación cuántica de Google o de IBM, ahí van a ver que existe la posibilidad de que un bit sea 1 y 0 a la vez. Y le llaman cubic, ¿no? La computación cuántica es una locura. No nos metamos todavía ahí. Un bit puede ser 1, puede ser 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como es muy pequeñito, como es muy pequeñito, y los informáticos pues siempre tendemos a complicar las cosas, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido 8 bits y lo hemos convertido en otra unidad, en un byte, ¿correcto? 8 bits hacen un byte. ¿Cómo se abrevia bit o bits? B, ¿no? 8B. ¿Y cómo se abrevia byte? B mayúscula. Y lo que se tiende a hacer es a utilizar los prefijos del sistema de unidades que utiliza la base 10. ¿Recuerdan ustedes? 10, ¿sí? 10 a la 1, deca. 10 a la 2, hecto. 10 a la 3, kilo. 10 a la 6, mega. ¿Recuerdan, no? Eso utiliza. Y estas letras tienen, estos valores se abrevian con letras mayúsculas. Entonces, ¿cuánto pesa tu archivo? Ah, mi archivo pesa, vamos a poner 250 kilobytes. ¿Ven? ¿Cuál es tu velocidad de internet? Ah, mi velocidad es de 1 megabits por segundo. Ahí está la diferencia, miren, ven. ¿Sí? En el sistema comercial se utiliza pues bastante la base 10. Pues cuando usted va a la tienda, no dice, a ver, voy a necesitar una memoria USB. Dame una memoria USB de 32 gigas. ¿Cuánto está? 20 soles. Ah, muy bien. Vas a tu computadora, ingresas tu memoria y ¿qué pasó? ¿Tiene los 32 gigas? ¿Mm? No, ¿verdad? Tiene menos. Tiene veintitantos, 28 por ahí. ¿Sí? No es exacto. En realidad, no pongamos esa palabra de exacto porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la abreviación comercial que utilizamos en base 10, porque el kilo, byte, es 1000 byte, ¿verdad? El kilómetro es 1000 metros, ¿sí? El kilogramo es 1000 gramos. No tiene nada que ver con la base 2. No tiene nada que ver con la base 2. Porque 2 a la 10, ¿cuánto es 2 a la 10? Ayúdeme ahí. ¿Quieren ayudar? Voy a sacar la calculadorita. 2 elevado al exponente. ¿Dónde está exponente? Acá, exponente. No, ese no es. 2 elevado al exponente 10. 1024. Muy bien. 2 a la 10, 1024. Ahí radica la diferencia. ¿Sí? Un kilo en binario es 1024. Un K en decimal es 1000. ¿Cuánto perdemos? Caramba, ¿qué tal pulso, hombre? Perdemos
24, ¿verdad? Que cuando son pocas unidades, hombre, casi como que no se siente. Pero bienvenido al 2022, en donde con tu cámara de 4K, 10 minutos de grabación son como 50 y tantos gigas, y ahí sí te pesa, porque vas a tener que conseguir unidades de almacenamiento de 1 terabyte, de 2 terabytes, y realmente no viene 1 terabyte, te come bastante, ¿verdad? Te come bastante. No digo, o sea, no es un robo en realidad, no es un robo, sino es que en el mundo comercial se utiliza, se ofrece, se vende en el sistema decimal. Pero la computadora no entiende el sistema decimal. O la computadora es binario, ¿sí? Es binario, o sea, es 1024. No es un engaño, no es un engaño. Si fuera un engaño, tengan por seguro de que hubieran muchas demandas ganadas. Porque así como venden un disco duro de 1 terabyte aquí, igual lo ofrecen en el mercado estadounidense. Y eso que ahí demandan a todos, ¿no? Y ya está, es comúnmente aceptado. Hay una pérdida de unidades, ¿correcto? Muy bien.